al Señor, porque Él es más grande de lo que nuestro corazón y nuestra mente imagina. Amén. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. ¿Cuántos están contentos de estar aquí y alabando al Señor juntos una vez más? Después de 7 meses, gloria a Dios le damos al Señor. Aleluya. Dile las cadenas. De la muerte me
pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. En nadie más. Amén. ¿Cuántos le quieren dar lo mejor de su vida al Señor? Amén. Porque Él se lo merece. Aleluya. Señor, te adoramos. Traemos hoy ante tu altar
¿Se imaginan? Estamos viviendo situaciones especiales, pero qué bueno que Dios nos permite poder celebrarle culto aún en medio de las dificultades que estamos viviendo. Y qué bueno que Dios ha provisto este espacio, este tiempo, este día precioso para que nosotros podamos alabarle, estar otra vez como antes, juntos los unos con los otros, gozándonos en el Señor, gracias al Ministerio de Alabanza y a todos los hermanos que hicieron posible este tiempo. Y le damos gracias a los hombres desde ahora porque nos van a ayudar al final para guardar la silla y todo lo demás, ¿verdad, Jan? Así que gracias, hombres. Hay café, hay chocolate. En la parte de al frente está el cajón, la caja de las ofrendas. En cualquier momento usted puede pasar si trajo ofrendas y ponerla en ese lugar. Y antes de entrar en lo que es la lectura y la predicación de la palabra de Dios hoy, queremos recordarle que durante la semana, cuando no estemos reunidos así, los domingos, ustedes saben, tenemos el culto grabado, pregrabado, que se sube a las plataformas sociales de YouTube y Facebook desde las 6 de la mañana. El hermano Freddy siempre hace un buen trabajo subiendo el material. Usted puede reunirse con su familia en su casa a cualquier hora. Preferimos que usted escoja una hora fija todos los domingos para celebrar culto a Dios, porque no hay que estar en 4 paredes, ¿verdad? Hoy no estamos en 4 paredes, ¿verdad? Estamos en la creación de Dios y estamos como quiera alabando y glorificando el nombre de Dios. Así que salude con la mano a la persona que está al lado suyo y dígale: Dios te bendiga. Y qué bueno que estamos viendo a tantos que no veíamos antes. Recuerde que también Dios mediante Pastor Escoto. ¿Dónde está el Pastor Escoto? Dios te bendiga, Pastor Escoto. Ya estás mucho mejor, ¿verdad? ¿Te vemos el miércoles en el estudio bíblico? Sí, ok. El miércoles a las 8 de la noche, como es costumbre, el Pastor Escoto y Juliana van a estar dirigiendo el tiempo de estudio bíblico para los grupos pequeños virtuales. Así que usted no quiere perderse ese tiempo. Las damas se reúnen físicamente. ¿Dónde están las damas de oración que se reúnen? Allá están las damas de oración. Un aplauso a las damas de oración. Se están reuniendo físicamente en Wayne los martes a las 10 de la mañana, ¿correcto? Así que si usted es dama, si usted tiene tiempo y puede, ¿verdad?, con sus mascarillas y distanciamiento social, reunirse con las damas a orar los martes. Y el viernes es el tiempo de oración con el pastor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo que vamos a tener de ahora en adelante es el culto el domingo, martes mujeres de oración, miércoles estudio bíblico con el pastor Escoto y viernes tiempo de oración con el pastor. El tiempo de los lunes lo vamos a poner a un lado ahora para poder tener separación entre los días. Domingo culto, martes tiempo de oración, miércoles estudio bíblico, viernes tiempo de oración y domingo culto otra vez. Así que tome nota para que el lunes no vaya a buscarnos y no nos encuentre a las 8 de la noche. Dicho esto, ¿qué les parece si por última vez y en reverencia a la palabra de Dios nos ponemos de pie para leer la escritura que se encuentra hoy en nuestro... ¿Cuál es el libro que estamos estudiando? 100 puntos para lo que dijeron Eclesiastés. En esta ocasión vamos a leer el capítulo 7 y vamos a leer a partir del versículo 1 y hasta el versículo 14. Eclesiastés capítulo 7, versos 1 al 14. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, donde la palabra de Dios dice así: vale más el buen nombre que el buen perfume. ¿Oyeron, mujeres? Y hombres también, que les gusta el perfume. Vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven deberían tenerlo presente. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Vale más reprensión de sabios que lisonja de necios, pues las carcajadas de los necios son como el crepitar de las espinas bajo la olla, y también esto es absurdo, o como dice la Reina Valera, vanidad. La extorsión entorpece al sabio y el soborno corrompe el corazón. Vale más el fin de algo que su principio, vale más la paciencia que la arrogancia. No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Nunca preguntes, ponga atención, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor.
No es de sabio hacer tales preguntas, dice la palabra de Dios. Buena es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que viven. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Y los versículos que dan base para nuestro mensaje en el día de hoy, 13 y 14. Contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Es una pregunta retórica. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Esto es palabra de Dios, pueden tomar asiento. Como ustedes saben, estamos en todavía la serie de mensajes basados en el libro de Eclesiastés. Y hoy hemos querido compartir con ustedes un mensaje que hemos titulado Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Dios es soberano. Y se conoce la historia de un hombre llamado Thomas Boston. Thomas Boston era un hombre melancólico, un hombre propenso a temporadas de desánimo en su vida cristiana. A menudo, como muchos de nosotros, estaba afectado por enfermedades físicas. Pero tal vez la prueba más difícil que este hombre enfrentó fue que su esposa padecía de una enfermedad física crónica, y algunos creen que también ella padecía de una enfermedad mental. Como si esto fuera poco, los Boston tuvieron 10 hijos y 6 murieron prematuramente. Además de que 6 de sus hijos murieron prácticamente en la primavera de sus días, al principio de sus vidas, uno de ellos, que acababa de morir, ellos lo habían nombrado Ebenezer. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra Ebenezer? Ebenezer, en la Biblia, 1 Samuel capítulo 7, significa, en la Reina Valera dice, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Pero una traducción más actual se traduce, Dios no ha dejado de ayudarnos. Esa es la mejor traducción de ese versículo. Dios no ha dejado de ayudarnos. Y este niño, que paradójicamente se llamaba Ebenezer, murió prematuramente. Este pastor, Thomas Boston, consideró por algún momento lo que normalmente nosotros pensamos cuando nos suceden tragedias en la vida, pero decidió seguir confiando en Dios, y pronto su esposa salió embarazada de nuevo y tuvo otro hijo. Y él pensó, ¿deberé yo llamar a este otro niño nuevo también Ebenezer? Eso sería un gran testimonio acerca de la bondad de Dios y de la esperanza en Dios, ¿no es cierto? Pero ¿y qué pasa si el niño muere otra vez? Yo creo que, pensó él, yo no podría resistir esa prueba en mi vida. Pero en un paso de fe, él volvió y nombró a su nuevo niño Ebenezer. Y antes que el niño pudiera disfrutar de la vida, enfermó. Ellos oraron fuertemente por él y el niño también murió. Muchas personas que se encuentran en tragedias como esta pueden ser tentados, mis queridos hermanos, y corríjame usted si estoy equivocado. Uno puede verse tentado en situaciones como estas a cuestionar a Dios, a alejarse de Dios. Él pudo haber dejado de predicar, él pudo haber dejado de leer la Biblia, él pudo haber dejado de orar, porque esa es la primera tentación que nosotros experimentamos cuando las cosas en la vida no salen bien, cuando no esperamos de Dios y de la vida aquello que deseamos y somos propensos a decirle al Señor ¿por qué? La famosa pregunta que todos nos hacemos a cada rato. Sin embargo, él dijo en una de sus memorias, agradó al Señor que también este niño fuera quitado de mí. Y otra vez, en vez de acusar a Dios, en vez de abandonar su fe, este hombre no dejó de predicar la palabra, no dejó de subirse al púlpito todos los domingos, y en vez de apartarse del Señor en tiempos de prueba, él se volvió a Dios en busca de consuelo y de ayuda. ¿Y acaso no es eso lo que nosotros estamos llamados a hacer?
cristianos en tiempos de frustración, en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, en vez de apartarnos de Dios, en vez de culpar a Dios, en vez de cuestionar a Dios, volvernos al Señor en busca de consuelo y de ayuda. Y esto fue lo que él hizo. Su perseverancia, mis queridos hermanos, el ejemplo de este hombre, no solamente es digno de admirar, pero lo más importante que podemos compartir con ustedes en el día de hoy es que este es un ejemplo digno de imitar. Porque al final de sus días, Thomas Boston va a escribir un libro. El libro en inglés se llama The Crook in the Lot. I'm sorry, my English, John. The Crook in the Lot, que traducido literalmente significa algo así como el ladrón en el lote, pero explicado mejor sería el ladrón en tu vida. Y voy a explicar por qué el título del libro es importante. El ladrón en el lote. Cuando ustedes me oigan decir el ladrón en el lote o el ladrón en tu vida, es el título del libro que este hombre escribió. El libro está basado precisamente en Eclesiastés capítulo 7, versículos 13 al 14 que estamos considerando en el día de hoy y que yo quiero leerles de nuevo a ustedes. Pero lo voy a leer ahora en la Biblia Palabra de Dios para Todos, que es una traducción más suelta de la Biblia, donde dicen esos dos versículos. Observa la creación de Dios. No puedes cambiar ni una sola cosa aunque tú creas que está mal. Fíjense que es poco diferente a como dice la Reina Valera y a como dice la Nueva Versión Internacional. Observa la creación de Dios. No puedes cambiar ni una sola cosa aunque tú pienses que está mal. Disfruta los buenos tiempos, pero cuando la estés pasando mal, recuerda que Dios nos da momentos buenos y momentos malos, y que nadie sabe lo que vendrá en el futuro. ¿Verdad que está buena esa traducción? Y que está clara, ¿verdad? No hay que ser erudito para entender lo que Dios está tratando de decirnos. El mandamiento, mis queridos hermanos, en este pasaje, en este versículo, es un llamado a observar cuidadosamente la manera en que Dios obra en el mundo. Poner atención a la manera en que Dios trabaja. Quien escribe Eclesiastés, ustedes saben, es nuestro querido gran amigo Salomón, el predicador, quien fue un hombre experto en los asuntos de la vida. Salomón observó las estaciones del año. Salomón observó el trabajo de los hombres. Salomón observó cómo la gente ríe, cómo la gente llora, cómo la gente trabaja, cómo la gente se divierte, cómo la gente adora. Él observó prácticamente todas las áreas de la vida del ser humano y prácticamente todas las preguntas existenciales que nosotros podemos hacernos en el día de hoy. Salomón se las preguntó y se las contestó. Y aquí, en el capítulo 7 que estamos considerando en el día de hoy, él nos va a invitar, el predicador, a considerar la manera en que Dios obra en el mundo. Porque Dios no tiene secretos para con nosotros. Y él hace las preguntas favoritas mías, que son las preguntas retóricas. ¿Quién tiene poder para enderezar lo que está torcido? Dependiendo de la versión que usted tenga, más o menos eso es lo que dice. ¿Quién tiene poder para enderezar lo que Dios ha torcido? Y como es una pregunta retórica, la respuesta está implícita. Nadie. Nadie puede cambiar lo que Dios ha determinado. Nadie puede cambiar lo que Dios ha hecho. Nadie puede convencer a Dios de que cambie sus designios, a menos que no sea la voluntad del Todopoderoso cambiar aquello que ya Él ha puesto. Ahora, yo quiero que usted ponga atención porque esto es importante. Todo es importante, pero algunas cositas son más importantes. Cuando el predicador dice, ¿quién puede cambiar lo torcido? La palabra torcido ahí no está hablando de algo inmoral o de algo ilegal o de algo pecaminoso, porque usted y yo sabemos que Dios no puede hacer nada que sea inmoral, que sea ilegal o que sea pecaminoso. Por lo tanto, si Dios permite que algo es torcido, tenemos que tratar de entender qué significa en el contexto bíblico la palabra torcido. Y yo quiero que te me pregunte, pastor, ¿qué significa la palabra torcido en ese contexto? Ah, míralo aquí. Gracias. Para eso te senté ahí, para que me preguntaras. Según los expertos en el hebreo, aquí la palabra torcido se puede traducir como algún problema o alguna dificultad en tu vida. ¿Cuántos de ustedes tienen algo torcido en su vida?
Lo torcido a lo que se refiere el autor de Eclesiastés, se refiere a alguna dificultad o algún problema que nosotros pudiéramos tener. Y yo estoy seguro que en la vida de cada uno de los que estamos aquí y en la vida de cada uno de los que nos escuchan ahora por Facebook, que estamos transmitiendo live, hay algo torcido. Y para usar las palabras de Thomas, el predicador que vimos al principio, todos nosotros tenemos un ladrón en nuestras vidas. Luchamos contra las limitaciones físicas de nuestro cuerpo. Luchamos con las diferencias personales, con los problemas en la familia. Luchamos con el COVID-19, con el encierro, con la soledad, con todas las dificultades que yo no tengo que describir, que usted y yo hemos estado viviendo particularmente en estos tiempos. Y nosotros en el fondo deseamos que hubiera alguna manera de que tú y yo pudiéramos cambiar algo que está torcido en nuestra vida, o algo que puede estar, entendemos nosotros, torcido en el mundo, y que hubiera alguna manera diferente, o que Dios, no es cierto, mis queridos hermanos, que a veces quisiéramos que Dios hiciera las cosas de manera diferente, ¿no es cierto? Y yo quiero hacerte una pregunta a cada uno de ustedes. No me la contesten a mí, guárdela en su cerebro, porque la vamos a necesitar al final. Si hubiera algo que tú pudieras cambiar en el día de hoy, si hubiera una cosa que tú pudieras cambiar, o que tú pudieras convencer a Dios de que Él cambiara en tu vida, en la vida de tu familia o en el mundo, ¿qué sería? No me lo contesten, no me lo digan, guárdelo ahí, porque se lo voy a pedir más tarde. Según Eclesiastés, Dios ha dado a cada uno de nosotros alguna situación diferente en la vida. El autor que citamos al principio lo dice de esta manera: hay un cierto tren o curso de acontecimientos por la providencia de Dios que llega a cada uno de nosotros en diferentes etapas de nuestra vida y en este mundo. Es una carga que ha sido asignada a nosotros por el soberano y eterno Dios. Pero todos, vamos fuera de aquí, pero todos tenemos cosas en la vida, como dije hace un rato, que nosotros quisiéramos cambiar. Lo que nos ha tocado vivir muchas veces no es lo que nosotros queríamos. Lo que nos ha tocado en la vida no necesariamente es el plan que nosotros le habíamos pedido a Dios. Y alguien dijo una vez que es como si Dios, y si usted quiere decir el destino, la vida, tira una moneda al aire. Y a algunos les cae cara y a otros les cae cruz. Y muchos de ustedes están diciendo: a mí me tocó la cruz. A algunos le cae cara, dice, y a otros cruz. Cosas desagradables vamos a experimentar en la vida, como también cosas agradables. A veces la vida va a ser un camino de rosas, van a haber periodos en nuestra vida que van a ser como un barco navegando en un día bello como el de hoy. Fíjense los cambios de las hojas, qué belleza, ¿verdad? El clima estará perfecto y todo nos va a salir bien. Pero de repente, como a principios del 2020, que nadie se imaginó que nos íbamos a estar encontrando en la situación en la que estamos hoy, una tormenta llega a nuestras vidas. Y no vamos a predicar un mensaje hoy acerca de las tormentas, porque hemos predicado varios ya sobre eso. Pero os quiero recordar algo que siempre hemos dicho cuando predicamos acerca de la realidad de las tormentas en nuestras vidas. Y es que las tormentas, por lo general, casi siempre llegan sin que uno las espere. ¿No es cierto? El lote de cada persona sería la vida de cada uno de nosotros, según el título del libro que mencionamos. Y si es verdad lo que este hombre dice, a cada uno de nosotros nos ha tocado un ladrón en nuestro lote, un ladrón en nuestra vida, a cada uno de nosotros. Y algunos de ustedes que me escuchan están diciendo: a mí me tocó Alí Baba, el jefe de todos los ladrones. Porque, óigame, la verdad es que a mí sí es verdad que me han caído los palitos de vez en cuando. Porque no es cierto que nosotros casi siempre tenemos la tendencia de creer que a nadie le va tan mal como nos va a nosotros a veces. Que nadie tiene los problemas que tenemos nosotros. Que Dios ayuda a otros menos a mí. Cuando algunas personas oyen al predicador decir estas cosas,
probablemente pueden pensar con razón que él está tomando una actitud fatalista, porque eso es lo que parece. Usted leyó los primeros versículos que leímos, que suena un poco oscuro, ¿no? Es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta, es mejor morirse que estar vivo. O sea, parecería como si el predicador tuviera una actitud fatalista sobre la vida, que en la vida pasan cosas y que no hay nada que nosotros podamos hacer, que estamos sometidos al destino, y algunos pudieran usar una palabra teológica más elaborada, es predestinación. Es lo que Dios ha determinado y no hay nada ni nadie que pueda cambiar lo que Dios ha dicho. Usted tiene que conformarse con lo que le tocó. Eso es una actitud fatalista. Alguien dijo una vez, es una impotencia que solo puede conducir al fatalismo. Sin embargo, por supuesto, usted sabe que no nos vamos a quedar ahí. Hay otra manera diferente de ver lo que el predicador está enseñando. No como una expresión de fatalismo, sino el predicador nos dice que si las cosas parecen, oiga bien, parecen, por eso me gustó la traducción que usamos, torcidas, o si parecen rectas, necesitamos ver nuestra situación en términos de la soberanía de Dios. Yo creo que vale la pena repetirlo. Ya sea que las cosas estén bien o que las cosas estén mal en nuestras vidas, tenemos que verlo desde la perspectiva de la soberanía de Dios. Entonces, si es verdad que hay un ladrón en el lote, si es verdad que hay un ladrón en tu vida, nosotros tenemos que considerar a ese ladrón como parte de la obra de Dios. Y, según las palabras del predicador, tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero la manera diferente que estoy planteando que debemos verlo, si usted se fija en Eclesiastés capítulo 1, versículo 15, él va a repetir las mismas palabras. Él va a decir, Eclesiastés 1:15, ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Usted dirá, pastor, pero si es lo mismo, ¿cómo usted dice que es diferente? Bueno, me alegro que haya preguntado. Porque la diferencia, si usted lee el contexto del pasaje bien, es que en Eclesiastés capítulo 1:15, él está hablando fuera de la realidad de Dios. Pero en Eclesiastés capítulo 7, él mete a Dios en la fotografía. En Eclesiastés capítulo 1, es la primera vez que él menciona esta frase y Dios no está en el asunto. Pero luego, en el capítulo 7, él está poniendo las cosas rectas y las cosas torcidas bajo la soberanía de Dios. Todavía es cierto, por supuesto, que a pesar de que sea Dios o no sea Dios, no hay nada que nosotros podamos hacer. Pero recuerde esto, nosotros vivimos la vida bajo el poder del gobernante soberano y omnipotente del universo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros vivimos la vida bajo el poder del gobernante soberano y omnipotente del universo. Y si es verdad, y lo es, que Dios es el gobernante soberano y omnipotente del universo, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios que lo que está torcido y lo que está derecho está derecho? Ahora, usted dirá, pastor, pero ¿hay alguna manera de que podamos vencer esta incertidumbre? Bueno, esta incertidumbre no debería llevarnos a la desesperación. La soberanía de Dios nos da esperanza a través de todas las situaciones, las buenas y las malas. Nosotros sufrimos en este mundo, mis queridos hermanos, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que es gobernado por el pecado, en un mundo donde de repente el COVID-19 arropó prácticamente a toda la humanidad y nosotros decimos, qué plaga tan maldita, perdónenme el nombre, ¿verdad? Qué plaga tan mala. Pero saben ustedes una cosa, y ustedes lo saben, el pecado es una peor plaga. Y el COVID no es más que una de las consecuencias de un mundo que ha sido afectado hasta la coyuntura por este mal que fue introducido una vez en medio nuestro. Pero la Biblia dice que sufrimos estas cosas por la voluntad de Dios, ponga atención, que está planeando liberarnos de la esclavitud para que se cumpla lo que dice Romanos capítulo 8, que todas las cosas a los que aman a Dios ayudan para bien. ¿Usted lo cree que eso es verdad? ¿Usted cree que todo lo que le sucede al cristiano ayuda para bien? ¿A los que conforme a su propósito son llamados? Confiar en la bondad soberana de Dios nos ayuda a saber cómo responder a las alegrías y a las dificultades de la vida. Es cierto
que vamos a tener buenos días y es cierto que vamos a tener malos días. Pero fíjense lo que dice el predicador en el versículo 13. Otra vez, observa la creación de Dios. No puedes cambiar ni una sola cosa aunque pienses que está mal. Disfruta los buenos tiempos, pero cuando le estés pasando mal, recuerda que Dios nos da momentos buenos y Dios nos da momentos malos. La palabra de Dios está hablando, no soy yo. Y que nadie sabe lo que viene en el futuro. Nadie sabe lo que viene en el futuro. Algunos días, lo dijimos ya, están llenos de prosperidad, de vistas bonitas, y aquí podemos mencionar un montón de cosas. El predicador dice: disfruta esos días, gózate en el Señor cuando las cosas vayan bien. Aquí él está hablando del hedonismo. Gózate en el Señor cuando te comas esa arroz con qué, con frijoles esa paella, ese chivo guisado. Gózate en el Señor cuando estés con tu familia. Gózate en ese triunfo en tu trabajo. Gózate cuando estés disfrutando. Sé gozoso y encuentra satisfacción. Y cuando recibas las cosas buenas, dale gracias a Dios. Sin embargo, cuando lleguen los días malos, esos que están llenos de adversidad, que muchas veces van a ser más que los días de prosperidad, cuando el sol no brille, cuando los pájaros no canten, cuando la enfermedad toque nuestras puertas, cuando perdamos el empleo, cuando el trabajo sea una tarea difícil y cuando te sientas muchas veces como si no tuvieras a nadie en este mundo, recuerda que ese día también vino de la mano de Dios y es un día que está bajo el control del soberano Rey del universo. Fíjense, el predicador, él es muy honesto con nosotros. Él no nos pinta pajaritos en el aire. Él nos dice las cosas como son. Si usted lee con cuidado el libro de Eclesiastés, él es bien straightforward, bien de frente, ¿no? Él no dice aquí: oye, tú tienes que alegrarte cuando te vaya mal. No, porque ¿quién se alegra cuando le va mal? Es un disparate cuando alguien viene a decirle: no, pero tú tienes que alegrarte porque en medio de, como le dijeron los amigos de Job, ¿se acuerdan? O sea, yo no necesito a nadie que cuando yo esté mala venga a decirme que gózate en el Señor, porque yo estoy mala, estoy sufriendo, me duele, estoy mal. El predicador reconoce eso. Pero él dice también, cuando llegue la adversidad, reconoce que esto también es un día que Dios ha hecho. Porque recuerden, y otra vez siempre volviendo a la palabra de Dios, recuerda lo que le pasó a Job, capítulo 2, versículo 10. Cuando Job hace otra pregunta retórica: ¿recibiremos el bien de Dios y no recibiremos el mal? Y es Job el líder, el ejemplo clásico de lo que significa reconocer y aceptar la realidad que nos haya tocado, por difícil que sea. Ahora, él encuentra que cuando nosotros miramos hacia adelante, no podemos saber qué viene en el futuro. Eso es lo que dice el pasaje que leímos. Él dice: podríamos suponer que las personas justas, versículo 14, son las que van a prosperar y que los inicuos son los que van a sufrir. Por lo tanto, es imposible para nosotros predecir lo que va a suceder en los días que vienen. Pero, versículo 7:14, el hombre no puede descubrir nada que esté detrás de él. En otra versión, no tenemos forma de saber si los próximos días van a traer cosas buenas o si los días van a traer cosas malas. Pero hermanos, vivir con este tipo de incertidumbre no tiene por qué causarnos ansiedad ni desesperación. En cambio, debemos confiar nuestra vida al amoroso cuidado de nuestro Dios y soberano Salvador. Si hacemos esto, estaremos preparados para recibir los días buenos y para recibir también los días malos. Martín Lutero, famoso teólogo, hablando sobre este tema, dijo una vez: disfruta de las cosas presentes, de tal manera que no bases tu confianza en ellas como si fueran a durar para siempre, pero reserva parte de tu corazón para Dios, para que con Él puedas soportar en el día de la adversidad. Martín Lutero, un hombre sabio, dijo: gózate los días buenos, alégrate en ellos, pero recuerda que no van a durar para siempre, ni deben ser la base de tu vida, y guarda un espacio en tu corazón para regocijarte, confiar y depender de Dios cuando vengan los días malos. Todo esto que hemos dicho es parte de lo que el predicador trata de que nosotros entendamos, de considerar la obra de Dios. Cuando él nos dice que consideremos la obra de Dios, nos está diciendo que hagamos algo más que simplemente ver lo que está alrededor nuestro. Nos está diciendo que aceptemos lo que Dios ha hecho y nos rindamos a su voluntad soberana.
Nos está diciendo que alabemos a Dios por nuestra prosperidad y que confiemos en Dios en la adversidad. ¿Entendieron eso? Él nos está diciendo, repito, que alabemos a Dios en medio de nuestra prosperidad y confiemos en Dios en medio de nuestra adversidad. Con demasiada frecuencia nosotros vemos en este mundo lo que mencionamos hace un rato, que parecería como si lo normal fuera que los buenos triunfaran y los malos fueran castigados por Dios y sus vidas fueran arruinadas. Pero en la práctica, en la vida real, no siempre es así, ¿no es cierto? Todos los días nosotros vemos personas buenas que sufren y personas malas que parecen que son los papaupas de la matica, los chéveres de la película. Y como que nada malo le pasa a esa gente. Y uno se pregunta, ¿por qué tuvieron que morirse los hijos de Thomas Boston? Un hombre de Dios, un hombre dedicado. Y usted se puede hacer la misma pregunta, ¿por qué tuvo que morirse el familiar mío? ¿Por qué tuve yo que enfermarme? ¿Por qué tuve yo que perder el empleo? ¿Acaso no hay gente más mala allá afuera que merecía lo que me está pasando a mí? Esta paradoja parece contradecir lo que Dios ha dicho en su palabra. Ponga atención. Parece contradecir lo que Dios ha dicho en su palabra, porque Dios le prometió en Deuteronomio capítulo 4 al pueblo, dijo, yo lo voy a bendecir con larga vida, le voy a dar a usted muchísimas cosas, lo voy a llevar a la tierra prometida y voy a castigar a sus enemigos, prometió Dios. ¿Y qué pasó con esa promesa? Porque hoy en día vemos inocentes que son asesinados, personas santas que sufren y muchos pecadores y criminales viviendo la vida loca y gozando la buena vida. Estas injusticias, mis queridos hermanos, son lo que se puede considerar como cosas torcidas a las que se refiere el predicador. Cosas que nosotros desearíamos que Dios cambiara o que nosotros pudiéramos enderezar. Pero sabiendo que nosotros no podemos hacer nada con respecto a lo que Dios ha destinado, el predicador nos va a decir en los versículos 16 al 17. Ponga atención porque estos versículos pudieran malinterpretarse. Acuérdense que la palabra de Dios no se contradice. Si usted cree que hay un error en la palabra de Dios, el que está mal es usted. Porque la palabra de Dios no comete errores. Oiga lo que dice, versículos 16 y 17 del capítulo 7. No seas demasiado justo, ni tampoco demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? No hay que pasarse de malo, ni portarse como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Algunos eruditos creen que el predicador está siendo cínico al usar estas palabras. ¿Qué es lo que está diciendo él? ¿Qué es lo que parece que él está diciendo? Parece que él está diciendo, ¿para qué ser bueno? No sea demasiado bueno, tampoco sea demasiado malo. Mantente en el medio. Él dice, no seas demasiado bueno, porque fíjate, al final son los malvados los que parece que le va bien en la vida. No seas demasiado malo tampoco, porque sabes que al final Dios va a castigar a la gente y tú no quieres ser uno de esos. O sea, mantente en el medio. Y usted y yo sabemos que en la Biblia no hay término medio. O usted es bueno o usted es malo. O usted es salvo o usted se condenó. O usted es cristiano o usted no es. O usted es santo o usted es un impío, pero no hay términos medios. Por lo tanto, no se puede estar contradiciendo la palabra de Dios. Este era el pensamiento de los filósofos griegos y romanos, que a menudo abogaban por una vida de moderación. No seas demasiado bueno o demasiado malo, decían ellos. Demasiada piedad conduce a una tumba temprana. Y esta también, lamentablemente, es la forma en que mucha gente piensa en el día de hoy. Yo no voy a ser muy malo porque no quiero que Dios me castigue, pero tampoco voy a ser demasiado bueno porque eso le quita el fun a la vida. O sea, eso de que ser santo, eso como que hace que uno no disfrute de la vida. En términos generales, mucha gente trata de ser bueno y esperan que Dios sea lo suficientemente bondadoso para que no los castigue en el día del juicio, pero no son tampoco demasiado malos, para que no les robe la felicidad o la supuesta felicidad a la vida. Claro, ver la vida de esta manera es verla desde la perspectiva de debajo del sol. ¿Se acuerdan que dijimos en sermones anteriores que cuando el predicador habla de vanidad, siempre el contexto es debajo del sol?
Porque en lo que tiene que ver con Dios, las cosas no funcionan. Y la alternativa que yo quiero, para ir cerrando el mensaje de hoy, la alternativa que yo quiero que consideremos de lo que el predicador nos está tratando de enseñar es esta. Cuando él dice, ponga atención, no sean demasiado justos. Gramaticalmente los eruditos creen que ahí lo que está diciendo el predicador es, no pretendas ser justo, no seas hipócrita o no juegues a ser sabio y a ser santo. No trates de estar a la mitad de todo, porque la verdadera santidad no puede ser vivida a medias. Y no hay tal cosa como una persona medio mala o medio criminal. Tú has visto decir que no, él es un poquito criminal, él no es mucho. Él es medio asesino, pero no asesino completo. O sea, eso no existe. Por lo tanto, no puede ser lo que pretendió decir este hombre. Siempre van a haber personas, ponga atención, que creen que son lo suficientemente buenas como para que Dios los llene de favores, y otros que creen que no son lo suficientemente malos como para que Dios los condene. Por eso, cuando uno cree de esa manera, cuando usted cree que usted es suficientemente bueno como para gozar de los privilegios de Dios, eso es lo que hace que cuando usted le pase algo malo, usted le critique, dice, ¿y cuál es el problema tuyo con lo bueno que yo soy y lo bien que yo he portado? ¿Cómo tú permites que me sucedan estas cosas? ¿Quién Dios se cree que soy? ¿Acaso Dios no sabe quién soy yo, uno de sus hijos? Y otros que creen que si se portan un poquito mal nada más, Dios no se los va a tomar en cuenta. ¿Nos estamos entendiendo? Eso hace que nosotros creamos que merezcamos o que merecemos la gracia de Dios, cuando en realidad tú y yo no merecemos nada. Porque misericordia significa precisamente que usted y yo no merecíamos nada de Dios, y que aún así Él nos perdonó en Cristo Jesús y nos ofrece salvación y vida eterna. Ahora, en la parte de abajo Él dice, no seas tonto. Si tú vives en pecado, tú vas a merecer. Hermanos, aquí hay dos peligros. La tentación para los cristianos religiosos de ser demasiado rectos, y para los que no son cristianos de ser medio injustos. Ambos errores conducen a la destrucción. Incluso puede conducir, dice el predicador, a la muerte prematura. Pero también hay una manera correcta de evitar estos dos peligros, y es vivir bajo el temor de Dios. En el 7:18 él dice, conviene, ponga atención a este versículo, conviene bien asirse de esto sin soltar aquello. Quien teme a Dios saldrá bien en todo. Amén. Lo dice ahí, versículo 18. Conviene bien asirse de esto sin dejar de hacer aquello. Quien teme a Dios saldrá bien en todo, dice la palabra de Dios. ¿Usted lo cree eso? Cuando él dice, agarremos esto sin dejar de agarrar aquello, lo que está haciendo es refiriéndose a los versículos 16 y 17. Y la manera más sencilla de explicar esto es la siguiente. Tú y yo tenemos que entender que temer a Dios es la única solución para cualquier situación de nuestra vida, y lo único que nos va a librar de la muerte eterna. El temor de Dios es uno de los grandes temas a partir de la mitad del libro de Eclesiastés, porque el libro pasa de la vanidad de la vida al temor del Creador. Cuando llegamos al fin de Eclesiastés, ustedes van a recordar que en el capítulo 12, el versículo 13, él va a concluir su disertación diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. O sea, si hay una sola cosa que nosotros tenemos que recordar de todo el libro de Eclesiastés, que está lleno de verdades y de enseñanzas, si hay una sola cosa que usted y yo nunca debemos olvidar, es ese versículo que dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es lo mejor que tú puedes hacer. Pregúntame, ¿qué es temer a Dios? ¿Qué es temer a Dios? Gracias, Jan. Temer a Dios es venerarlo. Temer a Dios es saber que Él es Dios y no nosotros. Temer a Dios es abrazar su majestuosa belleza. Es tener respeto por su poderoso e impresionante poder. Temer a Dios es tenerlo a Él como el verdadero y el único que puede cambiar nuestras vidas, el único que nos puede ayudar, el único que es justo.
sabremos que Dios nos ve como realmente somos, y esto nos enseña a entender que Él pretende y espera de nosotros solamente santidad y dedicación y temor a Él. El temor de Dios también nos impide vivir una vida inicua, porque cuando uno aprende a valorar la santidad de Dios, se da cuenta que Dios no se conforma con poco, sino que Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, con todo nuestro pensamiento. Y para ir terminando ya, hay una pregunta que la humanidad se ha hecho a través de la historia: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿No es cierto? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Este pasaje comenzó con un llamado a considerar la obra de Dios, ¿se acuerdan? A contemplar la forma en que Dios trabaja, la forma en que Dios obra. Aprendemos a alabar a Dios en la prosperidad y confiamos en Dios en la adversidad. Yo creo que esa es una premisa, una declaración que pudiéramos llevarnos en el día de hoy. Si se nos olvida todo lo que el pastor dijo, nunca se olvide que nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios y agradecer a Dios en medio de la prosperidad, y confiar y depender en Él en medio de la adversidad. Pero la lección más difícil, tal vez, que nosotros podemos aprender es aquella que comenzamos a leer en el versículo 13. Aprender a ver más allá de nuestras dificultades. Al principio, nosotros hablamos de Thomas Boston, ¿se acuerdan? Y de que él basó su libro en el pasaje de Eclesiastés capítulo 7 versículo 13. Él terminó ese libro enumerando algunas de las razones por las cuales Dios permite que hayan cosas torcidas en nuestra vida. Y si había alguien que sabía de cosas torcidas en su vida, era este hombre. ¿Están de acuerdo conmigo? Estas fueron algunas de las lecciones que él aprendió, y que con esto vamos a terminar el mensaje de hoy. Las lecciones que Boston aprendió y que podemos aplicar a nuestras vidas en el día de hoy. ¿Por qué Dios permite que haya un ladrón en nuestras vidas? ¿Por qué Dios permite que hayan cosas torcidas en nuestra vida? Lecciones sobre los propósitos soberanos de Dios que pueden ayudarnos en nuestro propio sufrimiento. ¿Por qué Dios hace que algunas cosas sean torcidas o que parezcan que están torcidas? Primero, número 1. Las cosas torcidas en nuestras vidas a veces son una prueba para ayudarnos a determinar si realmente confiamos en Dios, para salvación y para que gobierne nuestras vidas. Porque a veces las pruebas sirven para sacar o separar el trigo de la cizaña. Hermanos, mucha gente ha dicho que el COVID, si algo bueno ha hecho el COVID, es que ha separado el trigo de la cizaña. Ha aclarado y dejado ver quiénes son los que confían en Dios todavía y cuáles son los que confiaban en Dios solamente por las bendiciones. Los que confiaban en Dios solamente porque había trabajo y había comida y vivíamos en un país próspero. La enfermedad, la crisis, ha separado al trigo de la cizaña. Piensa en Job, dice él. Fue afligido Dios, Job, con muchas pruebas dolorosas para probar la autenticidad de su fe. Y no es eso lo que Dios hizo con tantos hombres y mujeres en la Biblia y en la vida real, que los sometió a situaciones difíciles para probar su fe, para determinar si de verdad estamos agarrados de Cristo o no. Segundo lugar, Dios permite que haya ladrones en nuestra vida terrenal para que nuestros corazones alejen la vista del mundo y enfoquen los ojos en Dios. Dios siempre quiere que nosotros hagamos eso, que quitemos los ojos del mundo y pongamos los ojos en Dios, en la eternidad. El sufrimiento, mis queridos hermanos, alguien dijo, es parte de nuestra preparación para la eternidad. Considera al hijo pródigo. El hijo pródigo no regresó a su casa hasta que lo había perdido todo. El hijo pródigo no volvió a ser el hijo amado, no volvió a tener los beneficios, los privilegios de los cuales disfrutó cuando volvió a casa, hasta que se quedó sin nada. Lamentablemente a veces a nosotros nos tiene que pasar eso, que Dios tiene que quitarnos todo para que nosotros entendamos que lo único que necesitamos es a Él. Tercer lugar, las cosas torcidas en nuestra vida muchas veces revelan nuestro propio pecado. Porque a veces, ¿verdad?, creemos que nosotros no somos malos. ¿Ustedes se acuerdan que una vez yo les dije
que hay que tener cuidado cuando uno ora diciendo, Señor, castiga a los pecadores, porque ahí nos vamos tú y yo fácil también. ¿No es cierto? Porque a veces nosotros pensamos como que los pecadores son los de afuera nada más. Ay, ¿por qué tú no castigas a la gente mala? Y yo digo, espérate, pues, ya para allá. Porque ¿cómo sé yo que a mí no me toca también? O sea, si Dios empieza a castigar a todos los pecadores, ¿cuántos de nosotros salen vivos de aquí? Entonces, los caminos torcidos, los ladrones en nuestra vida sirven para que nosotros a veces nos demos cuenta de nuestra propia pecaminosidad. Porque recuerda lo que pasó con José y sus hermanos, hasta que ellos no les fue revelado el pecado que cometieron con José. No reconocieron la falta que habían hecho. Estos muchachos vivieron su vida como que no habían hecho nada malo, hasta que fueron enfrentados con la realidad y reconocieron que habían pecado. Es muy probable que lo que Dios está esperando es que tú, como David y muchos otros, te arrepientas de tu pecado y confieses a Dios. No estoy diciendo que todas las situaciones difíciles de nuestra vida son por culpa de un pecado. No estoy diciendo eso. Pero puede ser que una de esas situaciones y uno de esos caminos torcidos en tu vida tenga algo que ver con alguna conducta o algún pecado que tú necesitas confesar. Digo yo, no sé. Número 4. Y eso es lo que... yo soy uno de que no me gusta el número 4. Dios usa las cosas torcidas de nuestra vida para disciplinarnos como hijos. ¿A cuánto a usted le gusta la disciplina? Levante la mano. A mí levantó una mano, dos. Oh, gloria a Dios. A mí no me gusta la disciplina. Yo le digo, Señor, castígame de otra forma. O sea, pero no es cierto, a los hijos no les gusta cuando usted lo castiga, cuando usted lo disciplina. Pero ¿por qué usted lo hace? Porque usted los ama, ¿no es cierto? Y Dios hace lo mismo con nosotros. Ahora bien, estas no son las únicas razones por las que Dios permite que haya un ladrón en nuestras vidas o por las cuales algunas cosas parezcan torcidas. A veces Dios permite que las cosas malas suceden para evitarnos algo peor. Hay muchísimas historias que yo puedo contarle de personas que le pasó algo y dijeron, ay Señor, ¿por qué me pasó esto? Y después se dieron cuenta que Dios lo que hizo fue librarlo de algo peor. Así que cuando usted esté pasando por una situación difícil, cuando usted esté en medio de un problema, cuando usted esté sufriendo, dígale, Señor, gracias, porque quién sabe lo que tú me estás librando. Porque es mejor romperse un pie que perder los ojos. Es mejor enfermarse un día que quedar, qué sé yo, paralítico. O sea, hay cosas que nos suceden a nosotros que probablemente lo que Dios está haciendo es librándonos de otras peores. Ahora, piense al final en Jesucristo. Jesucristo, dice la Biblia, que cuando Él estaba en Getsemaní, sufriendo anticipadamente la agonía que le tocaría vivir, Él le dijo al Padre, todos ustedes se acuerdan, Señor, ¿no hay alguna manera de que enderezcamos esto que está torcido, para usar las mismas palabras del autor? ¿No hay alguna manera en que cambiemos esta situación para que yo no tenga que pasar por este lío? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Esto fue lo que Él dijo, ¿verdad? Más o menos, parafraseando. ¿Y qué hubiera pasado si Dios lo hubiera dicho, pues está bien, vamos a dejar esto, vamos a cambiar el plan? ¿Qué hubiera pasado? No tuviéramos ninguno de nosotros aquí. Porque aunque se nos hace difícil entenderlo y creerlo, Dios sabe más que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe más que nosotros. Y los planes de Dios, y la voluntad de Dios, y la soberanía de Dios está por encima de cualquier cosa. Y por eso dice esa traducción que me encanta: si tú quieres arreglar algo que tú crees que está torcido, piénsalo 2 veces, porque a lo mejor el que está torcido eres tú. Y a veces nosotros queremos que Dios enderece algo cuando lo que tenemos que enderezar no somos nosotros. ¿Cuántas veces usted no ha oído decir que Dios no necesariamente calma la tormenta allá afuera, pero nos calma a nosotros en medio de la tormenta? ¿Usted se acuerda la pregunta que yo le hice al principio? Si usted tuviera algo que usted pudiera cambiar, ¿qué sería? Basado en lo que hemos dicho ahora, ¿está usted seguro que usted quiere que Dios cambie eso ahora? Porque piensa en Jesucristo.
Si Dios pudo haber permitido que Cristo padeciera el Calvario, el Vía Crucis, la vía dolorosa, la crucifixión, los clavos, las burlas y todo lo demás, porque más tarde vendría la resurrección, valió la pena, ¿verdad que sí? Porque de la misma manera que Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto porque venía la promesa de la tierra prometida, Dios también puede enderezar lo que está torcido en tu vida en un propósito que solamente Él tiene. Si Dios pudo haber sacado a José de la cárcel después de los sufrimientos y la traición de sus hermanos para llevarlo a ser el segundo hombre más importante en Egipto, probablemente Dios también tiene un plan con tu vida y con tu camino torcido y con ese ladrón que tú crees que hay en tu vida, porque Él tiene un propósito más brillante ahí al frente tuyo. Si Dios permitió que Job pasara por las enfermedades que pasó y los sufrimientos por los que pasó y después su vida fue 60 veces mejor que lo que era antes, Dios también puede hacer lo mismo con nosotros en el día de hoy. Si la esterilidad de Sara le causó sufrimiento, pero después tuvo la promesa, el gozo y la alegría de un hijo, también la situación que nosotros estamos viviendo puede terminar y la alegría y el gozo y la felicidad pueden venir a nuestras vidas. Si los sinsabores de Ruth y su nuera fueron grandes cuando estaban en Moab y lo perdieron todo, y después Dios los bendijo de una manera extraordinaria, también nosotros podemos tener la esperanza de que Dios va a venir en nuestro rescate y que en su tiempo y a su manera Él va a enderezar aquellas cosas que nosotros creemos que están torcidas. Si los sufrimientos de Cristo condujeron a la gloriosa resurrección, cualquier situación que nosotros estemos pasando en el día de hoy se puede convertir en un gran motivo de celebración. Finalmente, hay una historia, y con esto termino, del general Thomas Jackson en la guerra civil norteamericana, cuando el norte y el sur peleaban. Dice que en una de esas batallas, que by the way perdieron la guerra, ¿no? El sur. En una de esas batallas, cuando el general Thomas Jackson estaba en medio de una batalla, el enemigo avanzando, los soldados cayendo y la gente retirándose y con miedo porque los enemigos eran más que él. El general Jackson estaba en su caballo firme, dando órdenes, y alguien que lo vio dijo: mira, ahí está, en inglés, Stonewall Jackson, el general que parece una pared de piedra. Ese fue el nombre que se le quedó a él después, Stonewall Jackson, porque en medio de la batalla, las bombas explotando a izquierda, a derecha, un tiro le dio en el brazo izquierdo, y mientras la gente corría y los soldados temían, él seguía firme, sin moverse, dando instrucciones. Y cuando se terminó la batalla, que él recorrió el camino y empezó a evaluar los daños, y finalmente se paró frente a uno de los soldados caídos, alguien le preguntó: señor Jackson, ¿cómo es posible que en medio de tanto peligro, en medio de tanto dolor, en medio de una situación donde la mayoría de nosotros teníamos miedo, usted podía mantenerse tan calmado, tan sereno, como si no estuviera pasando nada alrededor suyo? Y él contestó: Capitán Smith, mis creencias religiosas me han enseñado a estar tranquilo y confiado tanto en medio de la batalla como si estuviera durmiendo en mi cama. Dios ha destinado el día de mi muerte, y eso a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es estar listo, estar ready para lo que me toque vivir, porque Dios es el que tiene control sobre mi vida. Y esto es lo más importante: si todos los hombres pensaran como yo, todos los hombres de mi ejército fueran considerados hombres valientes. Y terminó con esta frase: yo soy invencible hasta que Dios determine lo contrario. Dios es soberano. La voluntad de Dios se va a hacer. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, los que conforme a sus propósitos son llamados. Dios nos está llamando a considerar sus obras, a considerar sus caminos, a alegrarnos en los momentos de prosperidad y de alegría, y a confiar en Él en los momentos de dificultad. Porque el plan y el propósito de Dios siempre va a ser más alto que nuestros caminos, sus pensamientos más altos que nuestro pensamiento. Él sabe mejor que nosotros. Y el plan que Él tiene, como dice la Escritura, es un plan de bien, de bienestar, de prosperidad y de esperanza para todos y cada uno de nosotros. Lo ponemos de pie.
Padre, te damos gracias por permitirnos el privilegio de celebrar este servicio en el día de hoy. Gracias por todas las personas que ayudaron. Gracias por todos los que han participado. Gracias por los que nos ven a través de las plataformas sociales. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des esa capacidad todos los días, Señor, de mantenernos firmes en medio de las pruebas y las dificultades, sabiendo que tú estás en control de todas las cosas, que tú eres el soberano Dios del universo, que en los días buenos nos regocijaremos y te daremos gracias, y en los días malos confiaremos y dependeremos de ti. Y que al final, oh Dios, tu propósito y tu plan de bien se cumplirá en todas y cada una de nuestras vidas. Bendice tu iglesia, nuestras familias y nuestro país, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.